Bienvenidos a su programa Desenlace. Hoy tengo como invitado a un licenciado en Pedagogía. Ha sido presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas. De igual forma, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Caracas. Es coordinador nacional de la Red de Juventudes del Movimiento Somos Venezuela y también constituyente territorial por el Distrito Capital y vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Ángelo Rivas en Desenlaces, a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ángelo, bienvenido. Gracias, Rodolfo, por la invitación. Muchas gracias. Comencemos un poco hablando sobre la coyuntura política en que se da el llamado del presidente a la Asamblea Nacional Constituyente antes de entrar en materia. Yo creo que tú, como joven, tienes mucho que aportar en eso. Ángelo, vale la pena mencionarlo, todo ese currículum que tiene y apenas cuenta con 25 años de edad. Ángelo, el contexto político del llamado a la constituyente. El presidente ofreció la Asamblea Nacional Constituyente como una medida pacificadora. Finalmente lo logra. Ustedes, todos los que hacen vida en ese glorioso cuerpo constituyente, se han puesto al servicio de la patria. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Cómo era la valoración que hacía la juventud de ese momento particular que vivió Venezuela hace unos meses atrás? Bueno, sí, Rodolfo, gracias por la invitación a todo el equipo de TV, a Winston, a todo su equipo que lo acompaña. Sin duda alguna, el presidente Nicolás Maduro, cuando convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, aquel 1 de mayo del 2017, muchos todavía no entendían por qué la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y más aún en pleno momento de guarimba, de violencia que vivía y atravesaba nuestro país, a través de las guarimbas convocadas por la oposición venezolana, muchos no entendíamos, incluso nos sumamos, ¿no? ¿Qué era para nuestro país el significado de una Asamblea Nacional Constituyente? Y más cuando el presidente decía que con la paz, que la paz iba a llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, que llegando a la Asamblea Nacional Constituyente llegaría la paz para los venezolanos y para las venezolanas. De manera extraordinaria, el pueblo consciente, el pueblo victorioso, heroico de nuestro país, salió a votar masivamente ese 30 de julio del 2017. Más de 8 millones de venezolanos y venezolanas se expresaron a través del voto, confiando en una Asamblea Nacional Constituyente que llegaría para la paz del país. Y Rodolfo, y nosotros podemos, y el pueblo lo sabe, que instalándose en la Asamblea Nacional Constituyente, luego de la victoria de aquel domingo 30 de julio, llega la paz, sin duda alguna, a nuestro país. Vemos un lunes de esperanza, un lunes esperanzador, un lunes donde los jóvenes pudieron ir a sus escuelas, los muchachos y muchachas pudieron ir a sus universidades, el trabajador y la trabajadora pudo ir a su trabajo. Sin duda alguna, la Asamblea Nacional Constituyente, con la bandera de la paz, llega a nuestro país. Recordemos la instalación aquel 4 de agosto. Nosotros vimos, y el país vivió un escenario doloroso, cuando en el 2016 se instalaba la Asamblea Nacional, que llegó con mayoría opositora por un momento circunstancial que atravesaba nuestro país, y recordábamos nosotros y recordamos cómo Henry Ramos Alú sacaba los cuadros del comandante Hugo Chávez y sacaba los cuadros de Bolívar y maltrataba un sentimiento que existe en los venezolanos, que es el sentimiento y el amor al comandante Hugo Chávez. Pero luego, un año después, nosotros vimos y vivimos en carne propia, y los venezolanos vivieron en carne propia, cómo el pueblo llegó a la Asamblea Nacional Constituyente con la espada desenvainada de Simón Bolívar, con los cuadros del comandante Hugo Chávez, y hoy podemos decir que al Palacio Federal Legislativo ha vuelto el pueblo, ha vuelto la soberanía popular y ha vuelto con la paz para garantizarle, por supuesto, el bienestar a todo el pueblo venezolano. Ángelo, ¿cuáles crees tú que son los retos más importantes en este 2018, en esta coyuntura, digamos, en lo que queda del primer trimestre de este 2018 de la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, nosotros hemos vivido, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente, procesos electorales constituyentes. Todos los procesos que hemos vivido electoralmente han sido constituyentes. El 2017 fue un año victorioso para nuestro país, fue un año de mucha conciencia, no solamente con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que luego la Asamblea Nacional Constituyente convoca unas elecciones para gobernadores y gobernadoras. Resultado, pues, 18 gobernaciones a favor de la Revolución Bolivariana, y luego convocamos un proceso electoral para las municipales, donde obtuvimos 308 alcaldías como mayoritaria el proceso revolucionario, los revolucionarios y las revolucionarias. Este año 2018 tenemos un nuevo reto, una nueva elección constituyente, que ha sido la convocatoria a unas elecciones presidenciales. Yo creo, además, que necesarias para, como quien dice, poder ya nosotros avanzar
de manera conjunta con nuestros gobernadores, con nuestro alcalde y ahora eligiendo a nuestro presidente, en nuestro caso de los revolucionarios, eligiendo a Nicolás Maduro, nuestro presidente candidato a una reelección. Además que tiene los méritos para ser el candidato de la reelección del chavismo y toda la unidad revolucionaria. Ese es uno de los retos. El otro reto que tiene la Asamblea Nacional Constituyente es construir el fortalecimiento, el blindaje de la nueva Constitución. Nosotros hemos dicho, y así fue también parte de la campaña, además que eso lo establecen las bases comiciales creadas por el convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el presidente Nicolás Maduro, que habla de blindar y constitucionalizar las misiones y grandes misiones. Tenemos nosotros el compromiso de crear un capítulo para la garantía de los derechos y deberes de la juventud venezolana. Nosotros blindarla. Nuestra constitución madre, la constitución del 99, el legado del comandante Hugo Chávez, pero nosotros en 19 años de revolución hemos conquistado luchas de nuestro pueblo que debemos blindarla y constitucionalizarla dentro de la Constitución. Estamos trabajando las 22 comisiones permanentes creadas en la Asamblea Nacional Constituyente en un trabajo permanente, diario, en reuniones de comisiones, reuniones de cada una de las comisiones, para nosotros en cualquier momento, cuando el tiempo lo diga, establecerle y presentarle al país la nueva Constitución. Así es. Ángelo, te toca una responsabilidad como vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí en compañía del compañero Darío Vivas, a quien le enviamos un saludo de la producción de Desenlace. Yo quisiera que nos explicaras un poco cuál es el objeto de esa comisión. Bueno, mira, aprovecho a igual saludar al presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el compañero constituyente Darío Vivas. Mira, nosotros tenemos un reto importante en esta comisión. Aquellas personas que nos están sintonizando a través de TVs, esta comisión fue presidida en la constituyente del 99 por nada más y nada menos quien es hoy el presidente de la República, el compañero Nicolás Maduro, cuando fue constituyente. Él era el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Hoy vemos cómo en esta constituyente del 2017, esta comisión, bueno, tiene el mismo objetivo, que es una comisión transversal. Es la comisión que es el reflejo de la constituyente en todos los espacios del territorio nacional, estatal, municipal. Y hemos creado nosotros una metodología de trabajo, aprobada por supuesto por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la doctora Delcy Rodríguez, que es la creación de los comités estadales constituyentes. Esto integra a todos los factores, a todos los organismos que forman parte de lo que el tema legislativo, los presidentes de los consejos legislativos, los presidentes de las cámaras municipales, integra a los partidos aliados, integra a los movimientos sociales, que el pueblo sea partícipe de este proceso constituyente que hoy vive nuestro país. Que yo lo comento mucho con los compañeros. Tú, alcalde, puede ser en cualquier momento, gobernador puede ser en cualquier momento, ministro o ministra puede ser en cualquier momento, pero constituyente no lo vas a hacer en cualquier momento, ¿no? Y yo creo que nuestro pueblo debe ser partícipe y protagonista hoy de este proceso constituyente que vive nuestro país. Esta comisión también ha creado las asambleas de base constituyente, que hemos denominado las ABC constituyentes, para que nuestro pueblo en sus espacios, en su Plaza Bolívar, en su vereda, en su barrio, en su urbanismo, pueda discutir de lo que anda la Asamblea Nacional Constituyente, porque es muy fácil. Rodolfo, el presidente Nicolás Maduro en esta constituyente ha creado que cada municipio tenga un constituyente. O sea, todos los municipios del país cuentan con un constituyente para que le explique a su pueblo qué está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente, cuáles son los aportes, en qué hemos avanzado, y que estas asambleas de base constituyente también le permita a nuestro pueblo constituyente discutir las coyunturas nacionales, coyuntura internacional, los avances y logros de la revolución bolivariana, sin duda alguna, para que nuestro pueblo se sienta suya, propia de él, este proceso constituyente. Ahora, Ángelo, yo quisiera, antes de hacer esta pausa, que nos explicaras un poco cómo asume Ángelo, un joven de 25 años, una responsabilidad tan grande, porque cada vez más vemos jóvenes en posiciones de liderazgo, pero 25 años, con un currículum como el que acabamos de mencionar en la introducción de este bloque, yo quisiera, antes de irnos al corte, ¿cómo asumiste esa responsabilidad tan importante? Mira, eso fue... ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Tus amigos? Los compañeros de estudios? ¿Qué te comentan? La revolución bolivariana ha sido en permanente constancia darle responsabilidades a la juventud. Una juventud que nos formó el comandante Hugo Chávez. Una juventud que hoy está preparada para asumir cualquier reto que nos coloque la revolución, Rodolfo. En la Cuarta República le decían a los jóvenes que eran el futuro, que así lo tenían negriado y lo tenían apartado. Con la llegada del comandante Hugo Chávez nos hizo sentir a nosotros los jóvenes
que con la revolución bolivariana nosotros somos el presente y construimos el futuro. ¿El futuro para quiénes? Para las nuevas generaciones, por ejemplo. Y en nuestras casas, nuestras amigas saben que la revolución bolivariana no solamente le ha dado la oportunidad a Ángelo de asumir responsabilidades de gobierno, sino también a esos jóvenes quienes se integran en la lucha revolucionaria, por supuesto, capacitados para eso. Incluso, Rodolfo, hasta la oposición, hasta los jóvenes de la oposición venezolana tienen que darle las gracias a Chávez, Sin duda. que llegó, porque Sin también duda. la oposición se va obligada de vez en cuando a darle oportunidad a esa dirigencia juvenil. Claro, dos diferencias. Nosotros nos forman para el bien, a ellos los captan para el mal y lo utilizan como carne de cañón. Nosotros hoy podemos decir que somos gobierno y que estamos preparados para asumir cualquier responsabilidad que nos dé la revolución bolivariana. Excelente, Ángelo. Debo hacer una pausa. Y dándole continuidad al tema de la juventud, quiero que al regreso del corte comercial hablemos un poco sobre las políticas del gobierno para el sector de la juventud. Quiero que me des tu valoración al respecto. Si quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de la etiqueta Ángelo Rivas en Desenlaces en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten, ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces acompañado de Ángelo Rivas. Ángelo, habíamos dejado un tema en el aire muy importante que es el tema de la juventud. Donde quiera que el presidente va a todos los actos, siempre hay un furor, un fervor en la gente porque de alguna manera el presidente Nicolás Maduro tiene un contacto muy particular con el pueblo. Pero me llama mucho la atención los actos que hace con la juventud, porque yo creo que ese furor se aumenta cuando la juventud está en contacto con el presidente. Y el presidente, que sin duda alguna gobierna para todos, pero siempre ha tenido una predilección especial hacia los jóvenes. No en balde muchas políticas que pudiéramos mencionar van a favor de este sector. Yo quisiera que habláramos un poco de eso. Como joven de 25 años, con una participación tan importante como la que has tenido en la administración pública, ¿cómo valorar el cariño que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro a los jóvenes de Venezuela? Mira, nosotros tenemos una suerte, ¿no? Esta generación, sobre todo, tiene una suerte que tenemos un presidente que se parece a nosotros. Un presidente que sin duda alguna es un presidente joven, un presidente que baila salsa, un presidente que juega básquet, un presidente que disfruta los momentos que vive con su juventud. Además de eso, no hay un día, Rodolfo, que el presidente no haga una actividad que vaya dirigida a la juventud venezolana. Además que, como quien dice, somos mayoría, ¿no? El 63% de la población de nuestro país somos menores de 35 años. Esto demuestra que demográficamente es un país joven. Y nuestro presidente Nicolás Maduro es uno más de nosotros. Es el que echa broma con nosotros, es el que más se parece a nosotros. Yo creo que esa ha sido una de las ventajas que ha tenido la simpatía de nuestro presidente Nicolás Maduro con la juventud en general. Y además de eso, el presidente Nicolás Maduro, como buen hijo del comandante Hugo Chávez, levanta la bandera del acompañamiento a su juventud. No solamente a la juventud del chavismo, a la juventud que piensa igual que yo, es un presidente que dirige las políticas públicas, las políticas de Estado a toda la juventud venezolana. Recientemente, bueno, vemos la creación del Plan Chamba Juvenil como política de Estado. Pero ¿cómo nace Chamba Juvenil? El presidente iba rodando en su carro, como siempre lo hace, y justamente iba pasando cerca del Parque de los Caobos y se consigue con una muchachada y le baja el vidrio y saluda a la juventud que se encuentra ahí. Y uno de esos jóvenes le dice: presidente, ayúdeme con una chamba. Quiero trabajar, quiero ponerme a hacer algo. Y el presidente automáticamente se le viene a su idea crear un plan de gobierno dirigido a la juventud venezolana y nace el Plan Chamba Juvenil, que sin duda alguna ha sido la política de Estado más acertada en los últimos tiempos dirigida a la juventud. ¿Por qué, Rodolfo? Porque esta juventud sabe lo importante que es, bueno, primero trabajar, el trabajo, claro, el estudio, pero no solamente el presidente te garantiza a ti el Plan Chamba Juvenil para que el joven tenga acceso al trabajo, sino que también le permite a la juventud una educación gratuita y de calidad. Quien hoy no estudia en este país porque no quiere, Rodolfo, pero tenemos universidades municipalizadas, tenemos la Universidad Bolivariana en cada una de las parroquias, en cada uno de los municipios de nuestro país. Tenemos hoy una metodología a través de la 8, que aquel estudiante que tenga buenos promedios y que haya tenido un índice académico importante, automáticamente tiene acceso a la educación universitaria, indiscutiblemente cuál sea la universidad autónoma, universidades privadas. Tienen además el acceso a la UNEF, una universidad que anteriormente era una universidad de élite.
hoy es una universidad para el pueblo. Y vemos nosotros cómo el presidente Nicolás Maduro, heredando pues las políticas del comandante Hugo Chávez, le da las herramientas necesarias a la juventud para su formación, para su capacitación y ahora para que este joven tenga su trabajo. No hay un lugar de la administración pública donde no esté un joven trabajando. Así es. Bien sea desde que tú entras al edificio de la administración pública, en el despacho del ministro o la ministra, en el despacho del alcalde o la alcaldesa, en el despacho del gobernador o en un instituto. O sea, hay una población juvenil que hoy tiene la garantía del trabajo. Y esto, por supuesto, en situaciones complejas. No es lo mismo la situación en estos momentos, situaciones recientemente cuando teníamos el petróleo a $140, $120 el barril del petróleo. Pero Nicolás Maduro no ha descatimado ni un segundo, ni un centavo para generar las herramientas necesarias para que el joven se forme. Hoy nosotros podemos decir que no existe, por ejemplo, en nuestro país la población flotante. Cuando un joven podía estudiar en la Cuarta República era imposible. Algo que a lo mejor tú no viste hablar, el comité de bachilleres sin cupo. Bueno, Algunos dirán que imagínate. se me cayó la cédula, pero es así, eso existía. Bachilleres que se habían graduado y no podían ser insertados en la educación universitaria, y entonces conformaron un grupo que se llamaba Comité de Bachilleres sin cupo Y hoy universitario. vemos, por ejemplo, cómo donde tú te desenvuelvas en el país, tú puedes estudiar la carrera que quieres. ¿Cuánto le costaba a un venezolano o una venezolana estudiar medicina, por ejemplo? Eso era un privilegio, estudiar medicina. Sin duda. Hoy vemos miles y miles de graduandos en médicos integrales comunitarios, que además de ser médicos integrales comunitarios, es el médico que se va para el cerro, es el médico que tú ves, por ejemplo, allá en La Concha, allá en Bijucuy arriba, campo adentro, que tiene que tener a juro un carro 4x4 para entrar, porque no entras. Allá vemos un médico integral comunitario. No lo ves en una clínica privatizando la salud, todo lo contrario, es el médico que está más cerca del pueblo. ¿Cuánto le costaba, por ejemplo, a un venezolano estudiar arquitectura? Hoy vemos una universidad bolivariana que le da arquitectura a los jóvenes y a la población venezolana que desea estudiar una carrera universitaria. Además de eso, como que viene una formación desde pequeño. Vemos a nuestros niños y a nuestras niñas con su canaimita. O sea, un acceso a la tecnología. Eso es un avance importante que ha tenido la juventud en nuestro país, de poder contar con Wi-Fi, de poder contar con una canaimita en su escuela. Claro. Luego va al liceo y cuenta con una tablet canaima para el desenvolvimiento y desarrollo a su educación. Y luego además el Estado le garantiza el acceso a la educación universitaria y le brinda las herramientas también para que el joven se forme. Hoy podemos decir que nosotros tenemos mucho que agradecerle a la Revolución Bolivariana. Solamente, y es una autocrítica, yo creo que a nosotros nos falta, como quien dice, hablarle más a la juventud de cómo eran los jóvenes en la Cuarta República y cómo hoy vivimos en revolución, porque nosotros vivimos en tiempos de Chávez. O sea, nosotros, esta generación de 25 años, de 20 años, esas generaciones que vienen, esa camada de la OVE, por ejemplo, esos niños de 13, 14, 15 años, hemos vivido los tiempos en revolución. Pero yo siempre lo digo donde quiera que voy, Rodolfo, pregúntele a su abuelo, pregúntele a su abuela, a su mamá, a su papá, a su tío o a su tía, cómo eran las generaciones de las juventudes en la Cuarta República. Así es. El presidente se ha preocupado mucho también, Ángelo, por el tema de la vivienda de los jóvenes, y ha instruido al ministro de Vivienda para que un porcentaje importante de esas viviendas lleguen a los jóvenes de la patria. Mira, otro logro más. El Ministerio de Vivienda, y lo podemos ver en los jueves de vivienda, usted puede observar a quién le entrega la vivienda. Vemos a jóvenes, parejas jóvenes, un muchacho joven, una muchacha joven, que bueno, tiene, gracias a la Revolución Bolivariana, el acceso a su vivienda. Y vemos además como el presidente Nicolás Maduro ha instruido incluso a la Comisión Permanente de Juventud, que la preside nuestro hermano Mervin Maldonado, por ejemplo. Ellos todos los miércoles tienen reunión, todos los martes o los miércoles tienen reuniones en el Estado Mayor de Vivienda. O sea, ellos forman parte de lo que es las decisiones de la asignación de vivienda para el joven, para la madre, para el padre, y hay una integración de la juventud en las políticas de gobierno. Y la Gran Misión Vivienda Venezuela, sin duda alguna, ha sido un instrumento necesario para ese joven que tiene su esposa, tiene sus hijos, y que, bueno, el Estado le garantiza el acceso a la vivienda, que yo creo que es el privilegio más grande que pueda recibir cualquier persona, tener su vivienda. Y vemos nosotros, tú desde que en cualquier urbanismo, que tú recorras por Caracas o en cualquier urbanismo, porque desde que tú sales de Caracas a cualquier estado del país, tú consigues y encuentras una Gran Misión Vivienda de Venezuela. Y tú ves los rostros de las juventudes, ves los rostros jóvenes, además de los rostros de esas personas que jamás se imaginaron tener una vivienda digna y que hoy la Revolución Bolivariana le garantiza, y vamos nosotros a las 2 millones de viviendas y las que faltan. Lo que viene será mejor, como decía el eslogan del gobernador del estado Vargas. Así es. Ángelo, debo hacer una nueva pausa y al regreso quiero que hablemos
sobre el movimiento Somos Venezuela. Sabemos que estás haciendo una vida importante dentro de este movimiento, que estás destinando horas importantes de tu tiempo a Somos Venezuela y asumiste una responsabilidad como coordinador de la Red de la Juventud. Quiero que al regreso del corte hablemos porque se ha polemizado mucho con el movimiento Somos Venezuela y quiero aclarar también las dudas que pudiera tener la audiencia al respecto. Interactúe con nosotros a través de la etiqueta Ángelo Rivas en Desenlaces, a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos, no se parten. Seguimos con más Desenlaces acompañado de Ángelo Rivas. Ángelo, tema importante, Somos Venezuela. El presidente ha hecho un llamado a participar en este movimiento, pero yo quisiera ir un poquito más atrás. ¿Cómo nace Somos Venezuela? Bueno, mira, recordemos nosotros aquel contacto que tuvo nuestro presidente a través de su red social Facebook Live, donde el presidente anunciaba la creación del movimiento Somos Venezuela con su tarjeta electoral. Luego designa a la compañera Delcy Rodríguez como secretaria general del movimiento de movimientos Somos Venezuela. Luego, bueno, de una manera extraordinaria, fuimos convocados, ¿no? Varios compañeros y compañeras para acompañar esta tarea del presidente Nicolás Maduro, esta tarea, bueno, de la revolución bolivariana. Y luego de 15 días, 13 días, fue el lanzamiento oficial desde el estado Miranda. Tuvimos la dicha de lanzar el movimiento Somos Venezuela con la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro, además que nos estrenamos bien, nos estrenamos con un candidato presidencial, que es el conductor de Victoria, Nicolás Maduro. Luego, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y secretaria general del movimiento Somos Venezuela, a través de una rueda de prensa, le muestra al país cómo va a estar conformada el gran movimiento Somos Venezuela y explicaba al país las 24 redes que tendrá el movimiento Somos Venezuela, la Red Nacional de Juventudes, la Red de Mujeres, la Red de Trabajadores y Trabajadoras, la Red de las criptomonedas, de los mineros de criptomonedas, la Red de Pescadores y Pescadoras, la Red de Campesinos y Campesinas, la Red de Medios de Comunicación, la Red de Intelectuales, o sea, todo un conjunto de redes para que nuestro pueblo se sienta identificado en la red donde él se sienta, como quien dice, le llame la atención. Y también anunciaba la presidenta de cómo podía formar parte de este gran movimiento de Movimiento Somos Venezuela, y quiero aprovechar esta oportunidad, tu espacio, a través de la computadora, te registras con tus datos, te va a llegar un mensaje de texto al teléfono que llenes como requisitos en la página y te va a llegar un código de confirmación y luego tú vas a poder la oportunidad de escoger en qué red te sientes identificado y en qué red quieres participar en el movimiento Somos Venezuela. Es un movimiento de movimientos. Explica eso, porque ese eslogan suena muy bien, pero ¿por qué movimiento de movimientos? Acuérdate que en el país existen distintos movimientos y sectores sociales que identifican a la juventud, el movimiento Juventud a la Calle, el movimiento Otro Beta, existe la red, el movimiento de Campesinos y Campesinas X, el movimiento Campesinos y Campesinas X. O sea, existe una gran diversidad de movimientos en nuestro país, de personas que, bueno, que tienen liderazgo alguno, que tienen algún tipo de liderazgo en su territorio, en su espacio de lucha. A eso es que nosotros estamos llamando, a que se sumen a este gran movimiento de movimientos, porque es la integración, es la inclusión, es el llamado a esos grandes movimientos para que nosotros podamos ir a fortalecer la revolución bolivariana. El movimiento Somos Venezuela también nace como construcción del futuro. Nosotros aquí estamos basados en 3 grandes elementos fundamentales. La revolución bolivariana como modelo. ¿Cuál es el modelo de la revolución bolivariana? La inclusión, la justicia social, la igualdad. A eso va Somos Venezuela. El otro también eje fundamental, la juventud. Vemos nosotros, como lo hablábamos en el segmento anterior, una juventud que apuesta y cree en el presidente Nicolás Maduro y que está dispuesto a construir el futuro que queremos. A través del movimiento Somos Venezuela nosotros vamos a construir el futuro que queremos. Y eso no lo vamos a hacer desde afuera, desde el exterior, todo lo contrario. Los jóvenes que nos quedamos en nuestro país, que decidimos quedarnos, nosotros tenemos que luchar para construirle el futuro que queremos para esta generación y para las generaciones venideras. Y en tercer lugar, a la mujer, esa mujer luchadora, esa mujer que sin duda alguna ha sido el factor más atacado
por esta guerra económica que nos ha inducido. Entonces yo creo que Somos Venezuela nace con la esperanza, nace con la construcción de lo que queremos y insisto, nuestro llamado es a que a ti, este joven venezolano, mujer, abuelo, abuela, compañero y compañera que lideras algún movimiento social, sectorial, te integres y te sumes con nosotros en este movimiento Somos Venezuela. Ya la derecha venezolana anda diciendo por ahí y lo está poniendo a pelear Somos Venezuela con el PSUV. ¿Qué dice Ángelo Rivas de eso? Mira, el Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido vanguardia de la revolución bolivariana, es el partido más grande de América Latina, es el partido que le ha garantizado procesos victoriosos a la revolución bolivariana. Nosotros no tenemos para nada discusiones algunas con el Partido Socialista Unido de Venezuela, todo lo contrario. Nosotros nos sumamos para la victoria del candidato de la unidad revolucionaria, que es el presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a un objetivo fundamental. El objetivo de nosotros es buscar el acercamiento, la inclusión de esos compañeros que el 22 de abril van a manifestar su decisión a través del voto para acompañar al presidente Nicolás Maduro. Todo lo contrario, nosotros vamos a sumar a la victoria que va a tener este 22 de abril nuestro presidente Nicolás Maduro. Ángelo, la agenda política del movimiento. Me comentaba fuera del aire que viene un despliegue nacional de algunas caras que todavía no es prudente anunciar, pero cuéntanos un poco, sin ir al detalle, cómo será ese despliegue que van a abordar esta misma semana. Mira, nosotros recientemente, por ejemplo, realizamos videos llamando a nuestros compañeros y compañeras a inscribirse en el registro electoral. Obtuvimos grandes e importantes resultados de nuevos votantes y nuevos votantes que estoy seguro van a estar activados el 22 de abril para el voto. Venezuela es un país democrático sin duda alguna donde hay la participación protagónica y verdadera, participativa. Y este 22 de abril nosotros lo vamos a demostrar una vez más con una gran cantidad de electores y electoras que van a salir a votar. La agenda que tenemos, nos anunciaba la secretaria general Delcy Rodríguez, nosotros vamos a tener, por ejemplo, un gran despliegue en los 24 estados del país para lo que va a ser la conformación, pues, las reuniones permanentes con esos grandes movilizadores, con esas grandes compañeras y compañeras que forman parte del movimiento Somos Venezuela. Además de eso, vamos a estar en todo el rincón del país, Rodolfo. No va a haber un espacio, no va a haber un encuentro, no va a haber un lugar donde no esté haciendo presencia el movimiento Somos Venezuela. Esperemos nosotros que sea en voz de la secretaria general Delcy Rodríguez quien anuncia al país el despliegue del movimiento Somos Venezuela. Claro, pero Somos Venezuela tendrá presencia en todas las entidades político-territoriales de Venezuela, es decir, va a haber una representación de Somos Venezuela en todos los sectores, en todo el país. Además que ya existe. Somos Venezuela está desplegado en todo el territorio nacional. Somos Venezuela lo vemos nosotros en cada uno de los barrios, en el casa por casa, en el despliegue. Ahora vamos nosotros con un acompañamiento del movimiento Somos Venezuela, de los liderazgos, de los compañeros que acompañan las 24 redes en cada uno de esos territorios para acompañar lo que ha venido haciendo el movimiento Somos Venezuela. Ángelo, el planteamiento del candidato Nicolás Maduro, en este momento candidato, presidente candidato, Somos Venezuela se suma al gran polo patriótico, es decir, participa de esa corriente. Claro, nosotros somos el factor, con esta tarjeta electoral nos sumamos pues a esos movimientos, en este caso a esos partidos, quienes contribuyen al voto del presidente Nicolás Maduro. Mira, todas las organizaciones sociales, todos los partidos políticos de la Revolución Bolivariana han colocado a Nicolás Maduro como el candidato para las elecciones presidenciales del 22 de abril, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, el MEC, el UPB, todos los movimientos y partidos de la izquierda revolucionaria. Y el movimiento Somos Venezuela también coloca a nuestro compañero presidente candidato Nicolás Maduro como el candidato también del movimiento Somos Venezuela. Te lo dije anteriormente, nosotros vamos a contribuir a la suma para la búsqueda de los 10 millones de votos que hemos establecido como meta para cumplir a nuestro comandante Hugo Chávez, para cumplir a nuestro pueblo. Pero 10 millones de votos no se buscan sentados en nuestras casas, viendo televisión, o como la derecha venezolana que no hace nada por buscar votos porque su bandera es la guerra económica. Nosotros vamos al cara a cara, al encuentro con nuestro pueblo, a la búsqueda de esos compañeros o compañeras que estén de alguna u otra forma confundidos, pero sea cual sea la opción que usted tenga para votar, nosotros vamos a contribuir y vamos a sumar para la gran victoria de los 10 millones de votos que va a obtener nuestro presidente Nicolás Maduro este 22 de abril. Así será. Debo de hacer una nueva pausa, pero antes de ir a la pausa, no quiero comprometerte con esta pregunta, pero ¿qué tal ha sido la receptividad de la gente con el registro en línea, digamos así? Mira, extraordinario. Tenemos números favorables para hacer un movimiento que acaba de nacer, un movimiento esperanzador, un movimiento que suma
a todos esos sectores, nosotros estamos contentos, Rodolfo. Muy contentos porque los números hablan por sí solos y hemos visto cómo a través de una campaña, a través de las redes sociales, la gente se ha sentido Venezuela, se ha sentido Somos Venezuela y nosotros vamos, y estoy convencido, a un nuevo repliegue para que ese registro se convierta, como ha venido realizándose, en toda una exitosa, un exitoso registro para aquellas personas que toman el movimiento Somos Venezuela como propio. Nosotros todos somos Venezuela. Así es. Última pausa, Ángelo, y al regreso quiero que abordemos temas de política nacional, la elección del presidente, la postura de la derecha venezolana que se debate entre participar y no participar. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Creo que esto terminó de fracturar la llamada mesa de la unidad democrática. Yo quisiera que como joven venezolano y participante de un movimiento político nos dieras tu opinión al respecto. Ángelo Rivas en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten, ya venimos en minutos con la última parte de Desenlaces. Hemos llegado a la última parte de su programa de Desenlaces, pero todavía quedan temas trascendentes e importantes que abordar con Ángelo Rivas. Ángelo, antes de entrar en materia sobre las venideras elecciones presidenciales, yo quisiera que conversáramos un poco sobre la situación de la derecha venezolana, quien tristemente hoy se debate sobre si participar o no participar. Algunos partidos han dicho que sí, otros partidos han dicho que no, lo que a todas luces deja en evidencia algo que todo el mundo sabe, que la mesa de la unidad democrática es un eslogan, pero no hay unidad de ninguna manera. Yo quisiera que habláramos un poco de eso. Mira, cuando hacemos mención a la mesa de unidad democrática, a nosotros lo primero que se nos viene a la mente es la golpiza interna que existe entre esos dirigentes, porque no son ni siquiera líderes, ahí no hay un líder. Ventaja que sí tenemos nosotros, que tuvimos la dicha de tener a nuestro comandante Hugo Chávez como líder y ahora a nuestro presidente Nicolás Maduro como líder de esta revolución bolivariana. La oposición venezolana está ahorita en una situación que ellos no pueden tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque le han vendido el alma al diablo. Yo estoy seguro que Henry Ramos Alud desea ser presidente. Más que yo creo que es el último cartucho que le queda como político en este país. Yo creo que ya él no da para más. Yo estoy seguro y convencido que él desea ser. Pero cuando ya tú le entregas el alma al diablo, cuando ya tú le empeñas tu carrera política al imperio norteamericano, porque esos cheques, ese dinero que invirtieron en las guarimbas, ese dinero que invierten para desestabilizar a nuestro país, no es de gratis. Yo creo que ya ellos no toman sus propias decisiones. Y no solamente lo digo de manera personal, yo creo que eso está a los ojos de todo el mundo. Julio Borges, por otro lado, aspirando a ser el candidato presidencial por Primero Justicia, también estoy convencido que recibiría una llamada como la que recibió cuando estaban en pleno proceso de diálogo en República Dominicana. Le faltan el respeto incluso a sus propios militantes, porque existe una oposición venezolana, pero el que vota, el que no está de acuerdo con el chavismo, el que no es dirigente, pero es opositor al proceso revolucionario, hasta ellos mismos le faltan el respeto. Yo creo que tanto lo pedía el comandante Hugo Chávez y tanto lo pide el presidente Maduro, que tener una oposición seria, porque además, aparte de no ser serios, son apátridas. Porque tú puedes pensar distinto a mí, tú puedes ser que no estés de acuerdo con la revolución bolivariana, no estás de acuerdo con el presidente Maduro, no estuviste de acuerdo con el comandante Hugo Chávez, pero que tú te vayas, por ejemplo, a los países del mundo a buscar bloqueo económico, bloqueo financiero, para asfixiar la economía de nuestro país, yo creo que ya se perdieron ya todos los estribos de lo que quedaba de esa oposición. Y ellos mismos han jugado a su fracaso. ¿Por qué? Porque se dedicaron, por ejemplo, de frente a dedicarle la guerra al presidente Nicolás Maduro. Su error número uno, Rodolfo, es no reconocer que en Venezuela existe una gran fuerza mayoritaria, que es el chavismo. Existe, tú no puedes negar que existe un chavismo, una población que se mueve por el sentimiento Hugo Chávez, que hoy reconoce el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Ese es su primer error. Es como que nosotros no reconociéramos que existe un adversario, que es la oposición venezolana. Nosotros reconocimos, por ejemplo, la victoria que ellos tuvieron en diciembre del 2015. Pero aprovecharon eso, contribuyeron ellos a la economía productiva de nuestro país, todo lo contrario, Rodolfo. Utilizaron ese espacio
para irse en búsqueda de bloqueos económicos financieros que hoy tienen asfixiado a nuestro país, sin duda alguna. Pero vemos un presidente que por un lado busca la solución de los problemas, un presidente que busca la nueva economía productiva, un presidente que genera, por ejemplo, recientemente una red de bonos para la protección de nuestro pueblo, y ellos por otro lado atacando, incluso escucharlo de sus propias bocas, una intervención militar, sabiendo ellos lo que significa una intervención militar en nuestro país. Eso a ellos los ha destrozado, los ha vuelto nada, son la nada. La oposición venezolana ahorita son la nada. Y aunque suene medio contradictorio, pesa, porque nosotros seríamos felices de tener una posición seria. Claro, ahora, O sea, irnos con una oposición seria que además contribuya al desarrollo de nuestro país, y es todo lo contrario. ¿Cuál es la bandera? ¿Cuál es la bandera de la oposición? La guerra económica. ¿Cuál es la bandera de la oposición? El bloqueo financiero y económico que hoy atraviesa nuestro país. Esa ha sido su campaña política. Pero nosotros, Rodolfo, este 22 de abril vamos a elecciones presidenciales, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con ellos o sin ellos. Que yo creo que ya la oposición venezolana tiene su candidato, y es el exgobernador del estado Lara, que estoy seguro, y así lo digo ante el país, le vamos a dar una triple paliza que la que le dio hoy nuestra gobernadora Carmen Meléndez en el estado Lara. ahora, Ángelo, ¿tú no crees que esta situación que se ha presentado con la derecha venezolana, de alguna manera pone en evidencia que la agenda de ellos no es electoral? Que de alguna manera ellos siguen buscando una intervención militar, que siguen buscando que algún gobierno extranjero decida sobre el liderazgo del país y diga, bueno, a partir de este momento este va a ser el presidente, y llamar a una especie de transición, como hemos visto que se ha dado en otros países. Aquí vimos, sin ir muy lejos, en Brasil, lo que sucedió con nuestra compañera Dilma Rousseff. Ahora, reeditar eso o pretender reeditarlo en Venezuela, de alguna manera, ¿no crees tú que es la agenda principal de la oposición? La oposición no cree en los votos, no sé Mira, qué piensas tú la al respecto. oposición es democrática, para empezar por ahí. Ellos cuando hablan de una democracia lo hacen puro de la boca para afuera, pero no creen verdaderamente en procesos democráticos, procesos electorales. Y además de eso, ellos saben que a través del voto no van a poder con la fuerza revolucionaria, porque hay un pueblo concientizado, hay un pueblo consciente, que a pesar de las dificultades que las tenemos, el pueblo sabe que la garantía de la solución de su problema es el gobierno bolivariano, es el presidente Nicolás Maduro. Y no lo dice Ángelo, es palpable, es visible todo el esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro para mantener la protección de nuestro pueblo. Ellos, además, en un supuesto negado, y ellos lo saben además, si ellos llegasen al poder por la vía electoral, ellos saben que no pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Tú sabes por qué, Rodolfo? Porque hay una constitución que creó el comandante Hugo Chávez, que desde su preámbulo hasta el último artículo es una constitución que protege al pueblo venezolano. Para la única forma que ellos pueden llegar al país y hacer lo que les dé de verdad la gana es a través de un golpe de Estado. Recordemos nosotros lo que pasó en el 2002. Eliminaron los poderes constituidos, destituyeron a los magistrados y magistradas, destituyeron al fiscal general de la República. Tuvieron la oportunidad de hacer desastre, porque llegaron a través de un golpe de Estado. Si ellos llegan, un supuesto negado a través de la vía electoral, no pueden hacer lo que les dé la gana, porque se van a encontrar de frente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso su afán, su empeño de llegar al poder a través de un golpe de Estado, a través de una intervención militar, a través de cualquier mecanismo de violencia, mucho menos el del voto, porque ellos saben, primero, que van a perder, lo saben. Segundo, porque no creen en la democracia. Y tercero, porque saben que llegando a través del voto tampoco van a poder hacer lo que le dé la gana. Ahora, analizando un poco, tocaste un tema muy importante, que es la elección de la Asamblea Nacional en el diciembre del año 2015. Hemos visto cómo del enero para acá, del año 2016, que asumió esa Asamblea Nacional, como la oposición ha venido dilapidando ese caudal de votos, que es una votación importante que sacaron, bien como tú lo señalaste, en una coyuntura importante del país, pero han ido dilapidando ese caudal de votos, y hoy en día yo no sé electoralmente con qué puede contar la oposición venezolana. Se engolosinaron. O sea, ellos con llegar en la Asamblea Nacional, ¿cuál fue la propuesta, por ejemplo, de ellos para llegar a la Asamblea Nacional? Que se acabarían las colas, que no iba a haber más desabastecimiento en nuestro país. Hicieron eso, aportaron a algo.
contribuyeron a eso y el pueblo dijo, no, ya va. O sea, no cumplieron con lo que prometieron en su campaña electoral. Cosa contraria que pasó con la constituyente. ¿Cuál fue nuestra bandera en la constituyente? Que iba a llegar la paz. Así es. Y llegó la paz y nosotros vamos a mantener la paz en nuestro país a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces perdieron ese capital electoral que llegaron a tener de manera circunstancial. Y recordamos nosotros sabiamente las palabras del presidente cuando reconoce el resultado de la oposición y dice, circunstancialmente han llegado a la Asamblea Nacional. Y entonces ahora, como llegaron varios partidos a la Asamblea Nacional, ahora ellos están pendientes quién va a ser presidente este año, quién va a ser presidente el otro año, quién va a ser el presidente el otro año, y vemos cómo se han repartido la Asamblea Nacional como un pedacito de tajadita para cada quien, porque le toca hoy a Primero Justicia, mañana le toca Acción Democrática, pues mañana le toca un Nuevo Tiempo, y así van. Se engolosinaron. Una pelea de borrachos por una botella vacía. Se engolosinaron con la Asamblea Nacional que han convertido ese poder en la nada. Por eso nosotros acompañamos la decisión del compatriota Diosdado Cabello y el presidente Nicolás Maduro de, bueno, que la Asamblea Nacional Constituyente evalúe próximamente unas mega elecciones parlamentarias donde podamos escoger una nueva Asamblea Nacional que represente de verdad los intereses del país, unos consejos legislativos que acompañen también a los intereses de cada uno de sus gobernadores o gobernadoras y a los consejos municipales para que acompañen a cada uno de los alcaldes y las alcaldesas. Mientras más ataque, más democracia. Mientras más ataque del imperio norteamericano, más votos para nuestro pueblo. Y mientras más ataque de aquellos que intentan inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país, más soberanía, más poder popular y más voto concientizado que la revolución bolivariana es el camino indicado para poder avanzar en este país, para poder nosotros construir el nuevo modelo económico productivo. Vimos recientemente, Rodolfo, cómo el presidente crea el Petro, cómo avanza Venezuela en la tecnología y cómo ha sido incluso un beneficio para nuestro pueblo. Nosotros invitamos a todo nuestro pueblo que estudie la importancia del Petro. Además vemos la campaña importante que ha realizado el gobierno bolivariano, pero ha sido una victoria económica, porque lo que empieza bien termina bien, Rodolfo, y sin duda alguna el Petro ha arrancado con los pies sobre la tierra y nosotros se lo decimos, vamos a la construcción de un nuevo modelo económico, productivo en nuestro país. ¿Qué nos da garantía de eso? Nicolás Maduro. Así es. El otro día conversaba con Ricardo Sánchez, vale un saludo desde aquí a nuestro amigo Ricardo Sánchez, constituyente, compañero tuyo en la Asamblea Nacional Constituyente, y nos decía algo interesante. Una vez que Venezuela lanza el Petro, una cantidad de países han lanzado criptomonedas igualmente. Es decir, que pareciera que el presidente Maduro una vez más se adelanta al acontecer internacional y picó de primero con el tema de la criptomoneda. ¿Por qué el ataque a Venezuela? ¿Por qué el imperio en su afán de atacar a nuestro país? Porque es un mal ejemplo para los países que quieren desarrollarse, para aquellos países que decidieron no ser más el patio trasero de los Estados Unidos. Venezuela es el país vanguardia de los países de América Latina. Venezuela es como quien dice a la cabeza, y no solamente está ubicado así geográficamente, Venezuela arriba, pero es el mensaje esperanzador para los pueblos del mundo. Hemos visto cómo han atacado a Evo Morales en Bolivia, cómo tumbaron a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, a través de un golpe de Estado, cómo ellos llegaron circunstancialmente a Argentina, pero también Venezuela les ha servido para que esos pueblos levanten su voz, levanten la cara y mantengan la esperanza de que no se va a ir la revolución que creó Hugo Chávez, la revolución que creó Kirchner, la revolución de Rafael Correa, la revolución de Evo Morales, la revolución del expresidente de Paraguay, que también fue tumbado a través de un golpe de Estado, porque esa es su agenda. Cuando ellos se sientan, los gringos, con los lacayos que se dobleguen y se arrodillan a los imperios norteamericanos, les muestran la agenda. Mira, la agenda es el golpe de Estado. No podemos ganar vía electoralmente porque hay un pueblo que despertó, hay un pueblo que entiende la necesidad de vivir en revolución. Y Venezuela ha sido el país vanguardia de las revoluciones de América Latina, y no solamente de América Latina, sino también de los países del Caribe. Venezuela hoy estrecha lazos de amistad con importantes países del mundo, con China, con Rusia, con los países árabes. Vemos cómo el comandante Hugo Chávez abrió las puertas para un mundo multipolar, para un mundo amplio. Pero vemos cómo los medios de comunicación y cómo la derecha venezolana pretende que estos países, como Perú, como Panamá, como Colombia, como Chile, ellos creen que esas decisiones de esos 4 países es lo que engloba el mundo. Mientras más crítica del gobierno peruano, más apoyo del gobierno ruso. Mientras más crítica del traidor de Rafael Santos, más apoyo de Xi Jinping, el presidente de China. Existe hoy en Venezuela un apoyo mundial, además
tenemos la oportunidad, por ejemplo, de presidir el movimiento de países no alineados, que agrupa más de 100 países. Es el movimiento más grande, multipolar, bilateral, que hoy preside nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos, Rodolfo, a abrirle las puertas a las esperanzas y este 22 de abril, y hago mucho hincapié en el 22 de abril porque va a ser un día histórico. Rodolfo, nosotros con la elección del 22 de abril vamos a consolidar la revolución bolivariana. Nosotros el 22 de abril vamos a dar un mensaje a los pueblos del mundo que Venezuela es esperanza, que Venezuela es garantía de que nosotros podamos vivir con la mayor felicidad para nuestro pueblo y que vamos a avanzar con la bandera del comandante Hugo Chávez. Ángelo, debo despedir el programa. Se nos quedó corto para algunos temas que todavía nos quedan allí. Ya te invito para un próximo desenlace. Pero yo quisiera que antes de despedirlo, te dirigieras a esa juventud que nos está viendo en este momento, que ha sido golpeada por los medios de comunicación que quieren hacer ver que en Venezuela todos los jóvenes se están yendo del país, que aquí no hay esperanza, que el futuro lo van a obtener en otras latitudes y no en su propia patria. Yo quisiera que dirigieras un mensaje a esos jóvenes que tal vez tienen dudas en este momento y nos están viendo por la señal de TVS. Mira, esa juventud, mi mensaje como joven venezolano, además, es invitarlo, Rodolfo. Yo te invito a ti, joven venezolano, muchacho, muchacha, a que construyamos el país que queremos. Quizás yo no tenga la verdad absoluta, yo estoy seguro que tú tampoco la tienes, pero te invito a que juntos, en unidad, como hermanos, como hermanas, como venezolanos y venezolanas que somos, vayamos pues a construir ese país que tú quieres, el país que yo quiero, el país que le queremos dejar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Vamos a construirlo. Yo estoy seguro que nosotros vamos a garantizar y vamos a construir el futuro y vamos a recibir con los brazos abiertos a aquellos jóvenes que a través del engaño mediático se han ido del país. ¿Pero para qué se han ido? ¿Qué hacen en esos países? Nosotros le vamos a garantizar a esos jóvenes que se han ido con la construcción de una nueva patria bonita, con la construcción de una nueva patria que le garantice el bienestar a su juventud, lo vamos a ver volver y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Tú y yo estamos obligados a luchar por el país que queremos. Ángelo, hermano, agradecido. Gracias a ti, hermano. Agradecido también con ustedes toda la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TVS en Twitter y Desenlaces TVS en Instagram. Ángelo Rivas en Desenlace, la etiqueta que utilizamos el día de hoy. Si usted quiere ver este programa o quiere ver algún otro que ya hayamos transmitido, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Desenlaces TVS. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia de la mano de Ángelo Rivas, coordinador de la Red de la Juventud del Movimiento Somos Venezuela. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.